Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues como cada jueves en punto de las 7 tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta Present. Y ahora pues lo estamos haciendo vía Zoom. Y esta tecnología nos ha estado dando este permiso de poderlo hacer así en nuestro canal de Crónicas de Banqueta TV. Y como podrán ver, tenemos de invitada a Saraí Campech. ¿Qué tal, Saraí? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues muy contenta de cerrar la semana de esta, bueno, no, bueno, ya es jueves, ya es Ya viernes casi. chiquito, ¿no? Ya casi. Sí, gracias. Gracias por tu tiempo y pues bueno, vamos a platicar un poquito. Saray, seguramente todos aquellos, mira, yo soy politécnico, estudiante y de corazón, ¿no? Yo hace mucho ya fui politécnico. Y el Canal 11 pues siempre ha sido como que un canal dedicado a la cultura, ¿no? Y ella precisamente hace este tipo de trabajos, se dedica a la cultura. Tú no eres politécnica, ¿verdad, Saray? No, 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 yo Bien. soy egresada de la UNAM, Ajá, pero pues ya 19 años en Canal 11, pues, o sea, ya. no estudié en el poli, pero me terminé, o sea, la universidad de la vida fue ahí, ¿no? Ya te haces politécnica de corazón, ¿no? Aunque no Sí, de alma mater, ya suena el vuelo y tú ya sí. volteas a ver para dónde hay que. Oye, con esta rivalidad que existe entre Pumas y Poli, ¿a ti no te ha causado conflicto? No, 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 en lo absoluto, en lo absoluto. La verdad es que esa rivalidad se da en la cancha, ¿no? En estos clásicos. Y, y hay una situación muy particular con el 11 que esperamos que así siga, ¿no? De mucho cariño, mucho respeto y es un terreno neutral, ¿no? En Sí, el que tenemos cabida todas y todos pues así ha sido desde siempre y desde que yo estoy, pues así lo he percibido. exacto. Un canal, ahorita vamos a hablar de ti, pero vamos primero, un canal 11 en el que primeramente yo tengo un poquito más de edad y yo vivía en la calle Carpio precisamente, pero en el 514, enfrente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, a unos pasos de Canal 11. Y nosotros, pues por lo mismo, nos gustaba siempre ver Canal 11, pero te cuento que anteriormente tenías que acomodar la antena en la azotea y sí se ve, y no, muévele para acá, muévele para allá. Y era un canal que se veía borroso al principio, y hasta que le encontrabas ahí la antena para poder ver los programas. Pero programas como el de Luis Carbajo, por ejemplo, ¿no? Que empezó con un programa de concurso, después como de entretenimiento, donde hacían novelas, pero a principios las primeras telenovelas, noticieros siempre, documentales, era un canal que hasta lo llegué a visitar, pero así estando yo niño y era un canal que a mí me cautivó por ser el primer canal que conocí. Tú ya lo encontraste pues mucho más avanzado, ya con otra tecnología. Pero también aquí, Canal 11 fue como el precursor de esta tecnología, ¿no? De probar el canal, qué tanto funcionaba. Hace 20 años, pues ya te lo encontraste mejorado. Pero me imagino que Luis Carvajo sí seguía ahí, ¿no? ¿No lo conociste? No, a mí ya me tocó una etapa en la que todas estas glorias fundacionales, el mismo programa de Hoy en la Cultura, que fue un referente a nivel Iberoamérica, ya Ajá, no, ya no existía, ¿no? Ya era parte de la leyenda del 11, sí, ¿no? sí. Eh, a mí me tocó como esta parte de la transición de la televisión análoga, ¿no? De la televisión. Yo todavía me tocó revisar material en Betacam, ¿no? Y conocí estas reliquias de los tres cuartos, Sí, que pues era un rollo porque ya solo quedaba una máquina o sea, cuando necesitabas como material de archivo, pues era una sola máquina para revisar ese material y era todo un proceso porque en el 11 tenemos distintas bibliotecas
con materiales que son material de tránsito, materiales internos, ¿no? Y materiales como de las joyas que sobreviven de pues más de 60 años de historia del canal. Ajá. Y entonces, cuando tú ibas a biblioteca a pedir ese material, te decían, ok, ¿para cuándo lo quieres? Noticias, pues es para allá. Uy, no, es que lo tenemos que sacar de la congeladora y se tiene que aclimatar y en 24 horas ya lo puedes usar. Y tú así como de, no, Ya lo requiero. porque no estaba digitalizado, ¿no? Entonces fue como todo ese proceso de lo digital, de empezar a pasarse al terreno digital. Y sí, o sea, estos programas que mencionas, estas cuestiones, ya no me tocó verlas, pero me tocó vivir otras cosas, ¿no? Te digo, esa transición, esa cuestión de que no existía una sección cultural dentro de los espacios de noticias, después de que había un Hoy en la Cultura, hubo ahí como un hueco, ¿no? Se hacen programas, ¿no? Hay distintos programas en la barra del 11, pero dentro de noticias no existía, salvo cuestiones muy puntuales, que si algún escritor mexicano ganaba un premio internacional o en una bienal o algo así, ¿no? Pero fuera de eso no era habitual. Entonces me tocó de alguna forma aterrizar en el 11 cuando surgió la idea de hacerlo, ¿no? De tener un espacio en el noticiero matutino, en el nocturno. En esa época estaba Laura Barrera y se abrió un espacio por la tarde que era el vespertino. Y ahí empezamos, ¿no? A generar esa información y en aquella época estaba Alfredo Vargas, que era reportero, que él también había estado en Hoy en la Cultura, que era el que tenía noción. Yo había entrado a hacer mi servicio social y era algo que me gustaba y empezamos, pero sí, en esa época, por ejemplo, de los programas que ahora, que ahora es Factor Ciencia, por ejemplo, en esa Ajá. época era Fórmula Politécnica, ¿no? Eh, no sé, un poco más adelante, Javier Solórzano tenía un programa que se llamaba Solórzano 3.0, Ajá. ¿no? Sí, sí, como que ya no me tocó conocer a esos grandes personajes. No me acuerdo si la última etapa de Jorge Saldaña que regresó, no me acuerdo si ya estaba yo en el canal. Ahorita la verdad es que no lo tengo Ya. tan fresco. Sí, también. Y era un referente de la cultura. O sea, este canal, incluso hasta en ese entonces, pues, bueno, cuando uno estaba pequeño decía que era aburrido porque era cuestión de la cultura, ¿no? Tú estudiaste periodismo entonces en la UNAM. Sí, yo soy egresada de la Escuela Nacional de la ENEP Aragón. Ah, ya, ajá, ya. Y tú Sí, sí, sí. desde chica ya tenías como que esta cosquillita por ser periodista o qué querías tú ser cuando eras más pequeña. Bueno, como todos, yo quería ser doctora, ¿no? Después quise ser química bióloga, pero antes de entrar a la secundaria leí Territorio Comanche y me fascinó. Y entonces quería ser corresponsal de guerra. Mis papás como que levantaron las cejas así de, no sabes lo que dices. Y me acuerdo que tenían un amigo que su hijo, que era más o menos de mi edad, un poco más grande, había entrado a la escuela militar. Y entonces un día organizaron una comida como para que me contara pues, cómo era la vida, ¿no? En esos lares. Y me decía, no, es que te tienes que levantar a las 4 de la mañana y hacer tu cama, bañarte con agua fría. Porque, o sea, la idea de mis papás es que cuando tú te mueves ese tipo de coberturas, pues regularmente terminas con las fuerzas militares porque es la zona segura Sí, y te tienes que supeditar a sus formas.
Ajá. Y pues yo bañarme con agua fría y pararme a esa hora dije, no, no es lo mío. Entonces, como que le di la vuelta, pero me quedó la cosquillita por el periodismo. Ya, ya, ya. Y ya entonces, ¿cómo la decisión la tomas ya estando en la prepa, de la prepa al salto de la licenciatura? Sí, terminé, yo estudié en el CCH Oriente la prepa, bueno, el Ajá. bachillerato, y entonces me tomé un año sabático antes de terminar Mm. y ya que tenía que hacer mi trámite, porque era el pase automático, fui y pedí periodismo y fue curioso porque me quedé en CEU, pero cuando empecé a revisar el plan académico, pues me di cuenta que pues no me encantaba porque era muy, como muy para maestros, o sea, todo era Claro, mucha claro. teoría, ¿no? Como que no había esta cosa de la práctica en ese momento. Y entonces supe que en Aragón estaban estrenando cabina de radio, estudio de televisión, ¿no? Y como que el programa era mucho más práctico. Más práctico, ajá, Y entonces fui a pedir mi permuta para para Aragón. irme a Aragón. Y ahí ya, pues es más atractivo ver el taller y formar parte de... Sí, que al final creo que esa es una de las cuestiones, eh, leía hace poco, por ejemplo, a Jacaranda Correa, que seguramente la Ajá, conoces, la conocen, periodista, documentalista, que ponía en una red social que qué lástima que en su facultad ella estudió ciencias políticas, ciencias, sí, eh, no había oportunidad de dar clases, ¿no? ajá. Porque estaba todo muy acotado, muy, pues prácticamente hasta que te jubilas, Sí, sí, dejas el salón de clase y eso no permite que las nuevas generaciones estén como viviendo la actualidad, ¿no? Y más si eres alguien en activo. claro. Y pasa mucho eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de mi generación que teníamos profesores pues que eran vacas sagradas, pero pues que las veías al principio y al final del semestre Exacto. y con los que te formabas eran con los adjuntos. Y que incluso en toda la carrera te tocó este maestro, ha estado desde hace mucho tiempo. Sí, es verdad. Sí, y uno que otro que te decía que trabajaba en Reforma, pero nunca veía su nombre entre las páginas, o sea, en Sí, realidad exacto. trabajaba, pero no sé en dónde, ¿no? Ajá, ajá. Y, y pues de alguna manera como que siempre había esta curiosidad de ver más cosas y pues procuraba moverme, o sea, yo me la aventé caminando por el centro histórico, porque pues eres estudiante, entonces pues lo que te vas a gastar en transporte y eso pues mejor te lo gastas en suelas, ¿no? Exacto. Y te alcanza para el museo, para, para andarte moviendo, ¿no? Entonces como que había esa, porque antes no había recorridos virtuales, no tenías las herramientas que existen hoy en las que te conectas y puedes estar 10 horas pegado y viajando del Guggenheim al Museo del Louvre y Exacto. después a la Casa Frida Kahlo y, ¿no? Sí, Entonces, pues antes era, vas a los lugares, si acaso hay algún documental o un programa en el 11 que pasaban esas cosas, sí, pero si no, no tenías tampoco tanto acceso. exacto. Que ahora la tecnología te ha dado eso como dices, ¿no? Porque ya puedes poner cómo es el museo en cualquier otro país y te lo da y te especifica todo esto, pero antes sí era, lo tenías que hacer presencial. ¿Y cómo fue que, por ejemplo, elegiste más que tu periodismo se dedicara hacia la cultura y no a otro tema? Pues siempre me llamó la atención y de alguna manera o sea, aunque mis papás no eran
de comprarnos libros o de llevarnos al museo, ¿no? O a la ópera. O sea, sí teníamos actividades, íbamos mucho al cine con mi papá, que de repente nos escapábamos al Che Guevara o cosas así. Uh-huh. Pero me llamaba, o sea, como que siempre hubo esta cosita, ¿no? Y a mi mamá le gustaba mucho pintar, a mi papá también. Ella estuvo en la Esmeralda, mi papá estuvo en San Carlos un tiempo. Uh-huh. Y como que de ahí venía esta parte de apreciar, ¿no? Y sí, como que hubo la música, y entonces te vas enterando que no necesariamente que tú seas artista, sino más bien que puedes vivirlo a través eh, del periodismo, ¿no? Claro. Y de compartirlo. Y como te decía, cuando yo me cambio y me voy a Aragón, hubo la oportunidad de hacer un programa de radio, una revista cultural, y pues de ahí, o sea, como que cada vez iba yo encontrando más el gusto a eso, y pues sí, las materias eran importantes, pero también descubrí que pues estaban los extraordinarios, entonces te ahorrabas, ¿no? El irte, estar a las 7 de la mañana El en el salón, y tiempo. mejor te ibas al centro y aprovechabas para ver y tal, y armar tu programa con un Ajá. montón de cosas, ¿no? Ya, exacto. Y ahí, bueno, el tiempo te lo fue dando, se fue acomodando, ¿no? Bien dicen que los tiempos son exactos, y entonces vas formando esta parte que a ti te gusta, que es el periodismo dentro de la cultura. Sí, 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 sí. Y también pues hubo un momento muy importante en mi vida porque en segundo semestre nace mi hija, cuando yo estaba Ya, en segundo semestre de la carrera. Y pues es empezar a ver la vida a partir de ojos nuevos, claro. ¿no? Y sí, o sea, esa parte, por ejemplo, te cambia completamente. En ese momento no eres tan consciente Ujú. y ves más las cuestiones que te estás perdiendo porque chavo, ¿no? O chava, Sí. pero tienes esas otras, y Ujú. que entonces el leerle un cuento, por ejemplo, en la guardería, era muy divertido porque me llevaba yo peluches y los libros, y como que les hacía obras de teatro y veía cómo captaba la atención, y entonces decía, es eso. O sea, de alguna manera es tocarlos a través de un libro, y que ellos van a ir a su casa y les van a decir a sus papás que les lean el cuento igual que se los leyó la mamá de Melissa, ¿no? Ajá, ajá. Y empezar a ver ese impacto. Sí, 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 sí. Ya. Y llegas a Canal 11, pero por medio del servicio social. ¿Había otras opciones? La verdad no me acuerdo. Creo que es que, o sea, todo te digo, fui mamá, Ujú. eh, estaba con el programa, pero pues también pues hay que pagar cuentas, ¿no? Ajá. Entonces pues era como multichambitas. Entonces tenía que, o sea, pues hacer como distintas cosas, y un amigo me dijo, oye, hay opción de hacer el servicio social en Canal 11, y está padre y tal. Y dije, pues voy a preguntar. Ya había yo terminado las clases, ¿no? O sea, como mis semestres. Y fui, y sí, hubo chance de que me quedara. En ese momento yo entré a este programa de Fórmula Politécnica, Ajá. de asistente de todo. Ujú. Y estaba padre porque pues acompañaba a los compañeros a hacer sus entrevistas y demás, pero tuve un accidente y estuve fuera un mes. Y cuando regresé pues me dijeron, pues gracias por participar, pero Ujú. va a haber un nuevo noticiero, entonces pues ¿por qué no te asomas? Igual y ahí puedes hacer tu servicio. Entonces Claro. fue cuando fui y me encontré con Laura Barrera, y pues la bichaba, y pues así como que le dije, ay, hola, oye, vengo de acá, que quiero hacer mi servicio. Y me dijo, ¿y qué te gusta? Pues me gusta tal. Y
yo en la universidad hacía un programa de esto y no sé qué, y me dijo, ¿y te puedes hacer unas notas ahorita? Sí, y ya, me presentó con la jefa de redacción y empecé a hacer mis pininos en Canal 11. Sí, y de ahí dices ya 19 años. Sí, sí, si no es que más, es que de repente como que el 2020 a todos nos pasó de noche, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo entré a hacer mi servicio social, o sea, sí, estoy por cumplir 20 años entonces, porque yo empecé a hacer mi servicio o 21, en junio del 2001. Ajá, ajá. Sí, ya cerca de 20 años. Y ahí en noticieros. Entonces has permanecido en noticieros y en la parte ya en la sección pues de cultura ya estás pues más que fija. Pero en ocasiones también has sustituido al conductor, ¿no? Cuando se va de vacaciones o algo, también te hemos visto haciendo esta función. Sí, este es como con el director anterior, con José Antonio Álvarez Lima. Él tuvo la idea de que, bueno, él como que siempre dijo, las mujeres ¿no? Tienen que estar, Ajá. porque siempre se habla mucho de de los grandes nombres y pues hay muchas personas que tienen tiempo y han aportado mucho. Es momento de darles oportunidad. Entonces, sí me tocó estar primero supliendo a Javier Solórzano cada 15 días Ajá. y después ya como un poco más fija en las noches o en Meridiano, ¿no? Ajá. Y así esa es como la dinámica. Nos van rotando. Ahorita, por ejemplo, ya no estoy yo en los espacios, ya conduciendo noticieros y están otras compañeras, ¿no? Y la que tiene está más fija y parece que es quien va a quedar de titular es Leticia Carvajal, que ya está en el nocturno, ¿no? Guadalupe Contreras, que pues ya tiene todo un historial, pues ella está en el noticiero matutino y Meridiano de repente se van como intercalando, ¿no? Pero todo esto viene de la idea del senador, ¿no? De que tomemos la pantalla quienes pues ya tenemos un rato o bien también hay, por ejemplo, en diálogos en confianza hay muchas caras nuevas, Sí, sí. porque esa es como la idea de él, o esa fue la idea, ¿no? Y se mantiene. Ahorita está de director Carlos Brito, que también es un director muy joven, y como director joven también creo que está padre porque supongo que de alguna manera lo que a él le tocó vivir no, eres demasiado joven, tú no puedes hacer las cosas, pues él está dando la vuelta y dice, no, claro que podemos hacer las cosas y por eso es que vemos tantas caras distintas últimamente, Sí, ¿no? exacto. Sí, exacto, porque ya había como estas caras que veías en el matutino, en el vespertino, en el nocturno que estaba Adriana Pérez Cañedo y tardó un buen de tiempo. O sea, ya como que identificabas, ¿no? Pero también identificas otras caras que son Canal 11 100%, ¿no? Tú ves a Miguel Conde en La Ruta del Sabor y lo ves en otro lado y ya sabes, lo identificas con Canal 11, ¿no? Identificas a Javier Solórzano, identificas a mucha gente. Y aparte Canal 11 ha hecho como darle credibilidad a la gente que ahí trabaja. Sí, porque también o sea, como que llegamos y decimos que ni con granaderos nos van a sacar de ahí, ¿no? O sea, digo, para muestra, Miguel de la Cruz, que tiene más de 30 años Exacto. trabajando en el canal, te decía de Guadalupe Contreras, que pues debe tener veintitantos, ¿no? Eh, o sea, somos muchos los que ya hemos hecho pues nuestra más de media vida ahí y en un ambiente en el que siempre se nos ha permitido hacer,
es bonito porque Claro. dices, ay, me gustaría hacer ahora una cápsula sobre tal y tal cosa. Pues ahí están los fierros, hazlo. Ya. Puede salir bien, o pueden decir, esto no puede salir al aire porque no Claro. cumple, ¿no? Pero te quitaste la espinita. Exacto, exacto. Hay programas también viejos junto con tus conductores. Digo, es Cristina Pacheco, ¿no? Conversando con Cristina o Aquí nos tocó vivir. Yo creo que es el programa insignia de Canal 11 hoy en día. Sí, no, para nosotros, nuestro referente, o sea, cada que ven una camioneta del 11, un logo del 11, era así como de, vienen del programa de Cristina Pacheco, ¿no? O vienen de 11 niños, que son los Ajá, otros exacto. también, que han logrado ofrecer al televidente contenidos que no estaban en todos lados. Digo, ahora ya hay más canales con barras infantiles, ¿no? Los canales habituales con los que muchos de nosotros crecimos viendo caricaturas, trataron de darle también el giro, ¿no? Uno de los integrantes de la producción de 11 niños está trabajando para ese canal, ¿no? Esos canales, o sea, se puso el ojo, Sí, ¿no? En estos contenidos y es un referente. totalmente. Y en el aspecto, tú también has entrevistado a muchísima gente. ¿Has entrevistado, por ejemplo, a Cristina Pacheco? Porque sé que es difícil, no se deja Cristina. Sí, es muy hermética, Sí. pero sí, me ha tocado cubrir algunas cuestiones como su homenaje, ¿no? Que fue en el Salón Los Ángeles, Ajá. y poder platicar con ella en una feria internacional del libro de minería, que también estaba próximo su aniversario en aquel momento. Y me acuerdo que pactamos todo para que fuera, ¿no? Porque había participado en una mesa y hablé con su productora y le dije, ay, pues si puede visitarnos en el stand y hacemos un Facebook Live y tal, ¿no? Y como era el aniversario, me acuerdo que me fui corriendo al Sanborns, que está ahí a un lado del Palacio de Minería, a comprarle un pastel Ya. y una vela, y entonces le hicimos todo el numerito de la entrevista, pero sacar el pastel, pero cantarle las mañanitas, o sea, va uno encontrando como estas formas también Sí. de acercarse, ¿no? Porque sí, es un personaje muy hermético y no, o sea, uno pensaría que porque trabajamos en el 11 vamos a tener como llave directa. Ajá. No. Sí, sí, con ella no. Pero digo, ya también es el icono de Canal 11 ahí, Cristina, y eso también es bueno. Pero te ha tocado también entrevistar muchas otras. Tú has ido a ferias de libro, a Cervantinos, a, no sé, cubrir, por ejemplo, la nota del fallecimiento de Francisco Toledo. Todo esto también te ha llevado a conocerlos, a conocer parte de la cultura, que esto también es un tema aparte y es agradable poder conversar con cada una de la gente que forma estas pequeñas sociedades, ¿no? Como es la cultura. ¿Pensaste algún Sí, día? perdón. ¿Pensaste algún día, por ejemplo, entablar, dices, yo estoy en el grupo de amigos de Francisco Toledo en Oaxaca y poder conversar con ellos? Bueno, tanto como ser parte del grupo de amigos, no, pero lo que sí he tenido mucho la suerte dicen que un reportero sin suerte no es reportero, de estar en el lugar, ¿no? Y por ejemplo, la vez que fue el evento en Oaxaca por la muerte de Toledo, fue muy curioso porque yo estaba la noche anterior en
el arranque del Tour de Cine Francés en un complejo cinematográfico de Polanco, ¿no? Bueno, por ahí. Iba a ser el enlace y empiezan a llegar las notificaciones de que había muerto Toledo. Pues ya empiezo a mandar WhatsApps y me dice, pues sí, no, que está confirmado. Y yo había tenido años antes la oportunidad por Memo Quijas de la Feria del Libro de Oaxaca de ir a un cumpleaños de Toledo, te digo, de estos azares del destino, Sí. de estar en su casa, ¿no? En San Agustín, comer en la mesa con él y con sus cuates, y que te lleve a hacer el recorrido en un sendero, o sea, como es ver al personaje más allá de Toledo, ¿no? Ajá. Luego cuando iba a hacer toda la cuestión, que iba su regreso a Juchitán, también tuve la suerte de ir en una camioneta en la que iban sus cuates también, y es otra historia. Entonces, de alguna manera, pues tú te sientes parte. Sí. Entonces, cuando yo hago el enlace con Solórzano para dar la nota de que, pues sí, efectivamente había muerto, se me empieza a cortar la voz, o sea, empiezo a sentir como me está ganando, y a los 2 minutos me hablan del canal, y yo dije, me van a regañar por estar haciendo mi numerote, ¿no? Y me dice la directora de ese momento de noticias, el director quiere que te vayas a Oaxaca a cubrir el funeral, y están buscando vuelo o camión o algo, entonces si tienes tiempo ve a tu casa por ropa y te vas. Pero después me enteré que fue por eso, porque fue tan Emotivo. sí, Ajá. que dijeron, a ver, este personaje hay que ver por qué, ¿no? Y bueno, además era Toledo, ¿no? Claro. Pero así como ese, he tenido oportunidad de estar como en muchos lugares, por ejemplo, el Festival de Cine de Morelia también siempre ha sido como muy cercano, porque una lo cubrí desde la primera edición, Sí. y dos, porque el canal ha tenido una relación muy cercana con el festival, porque Daniela tenía un programa, ¿no? Entonces somos como medio aliado. Entonces, cada invitado internacional o todos sus invitados, siempre tenemos entrevista con ellos, ¿no? Entonces, gracias a eso, he tenido oportunidad de entrevistar a una Isabel Huppert, ¿no? O sea, todos los que han estado, he podido platicar con ellos, ¿no? Y así, no sé, también esto de estar como abierto a donde te lleven, ¿no? Alguna vez me invitaron a la inauguración del Festival de la Pitaya en un poblado que está entre Puebla y Oaxaca, que no era territorio Telcel, no había hotel, nada, pero que fue una experiencia súper bonita porque llegamos y como fiesta de pueblo nos recibieron porque había llegado el 11 hasta allá, y nos dieron de comer con mole y arroz y fuegos pirotécnicos, y el museo era una cosita chiquita, tan sencilla, ¿no? Pero que ellos contaban cómo es el proceso de sembrar, cosechar, y cuántos tipos de pitayas existen, ¿no? Y dices, pues qué bonito que tuvimos oportunidad de estar ahí, de contarlo. Claro, claro. Y de probarla. Exacto. Yo creo que eso es la satisfacción que uno siente cuando si escribes algo que te lean, si haces un reportaje que lo vean, yo creo que es gratificante, ¿no? Y el que te reconozcan estando en tu ciudad o fuera de ella. Sí, o sea, mucho tiene que ver el canal, ¿no? El canal
es muy querido, es muy Sí, apreciado, muy respetado. sí, Y la parte de cultura, en la que pues ya tenemos tantos años, tanto Miguel como yo, siempre nos hemos llevado por esta cuestión de la curiosidad y también porque sabemos que somos ese medio, sí, ¿no? Entre el creador o los creadores, que con muchísimo esfuerzo están levantando sus proyectos, la gran mayoría, aunque sean becados por el FONCA o eran becados por el FONCA, eh, y el público, ¿no? O sea, hace poco te enteraste que reabrió la Casa del Cine, ¿no? ajá, Y hablaba Carlos Sosa o sea, es como de cuál es el impacto de todo lo que tiene que ver con cultura. Y decía Carlos Sosa que en algún momento ellos están en República de Uruguay número 52, en el centro, que pues no es un lugar en el que, o sea, el centro antes tenía estos palacios del cine, ¿no? eh, Y se acabaron. Y ahora este es como el único lugar que existía y que estaba a punto de desaparecer. Y que pues había mucha gente que de repente en sus idas y venidas por ir a comprar al centro y demás, pues decían, ay, ¿qué hay aquí? O tal, o puedo entrar al baño. ujú, Y en eso veían que era una sala de cine y resulta que nunca habían entrado a un cine y veían una película. ujú, Y de alguna forma les estabas cambiando su panorama, ¿no? No ganaste nada en apariencia, pero, pero ganaste mucho. claro, Y en nuestro caso es eso, o sea, es de decir, a lo mejor no estamos invitados para ese gran evento, no sé, por ejemplo, lo que hay del Van Gogh Alive, ¿no? En, ahí en el Monumento a la Madre. Pero tampoco pasa nada si no vamos, porque hay muchísimas otras cosas. Y a lo claro, mejor a dos claro. patadas de ahí tienes otro espacio y que con mucho más esfuerzo están presentando su trabajo y que es importante darles esa voz, ¿no? Entonces es equilibrar. Claro, claro, claro. También, como decías al principio, no sé si cuenta o no cuenta 2020, podemos decir al final, ¿no? Ni va a contar o no va a contar este año, ¿qué hacemos? Sucede una pandemia en la que pues desconocíamos todo al principio totalmente, a veces exceso de información, nos faltaba información buena, pero nos ayudó también por otro lado, nos ha ayudado a renovarnos, a renacer, a volver a ver otros aspectos, porque, pues bueno, como todo esto nos ha ayudado a vivir y a sobrevivir. Ahí Canal 11 se renovó, nos hemos renovado, por ejemplo, en cuanto a tecnología, y ahora las entrevistas, como dices, son aquí por vía Zoom, ¿no? No hacerla presencial porque tenemos esa inseguridad de si lo saludo, si no lo saludo, si se acerca o no quiere que yo me acerque a él, entonces se hace vía Zoom y nos hemos reinventado de esta forma. Para un canal, pues también fue parte importante para dar una noticia. Tú, por Sí, ejemplo, no, nos ha representado llegar a sitios donde no habíamos podido o no hubiéramos podido estar de otra manera. Platicar ajá, con gente que vive en otro país y que de repente pues cruzaban los dedos para que su obra llegara a México y pudieras entrevistarlo, porque de otra claro, manera una entrevista telefónica en televisión no funciona del todo, ¿no? Entonces, sí, el Zoom, el Meet y todas ajá, las plataformas que hay nos han, o sea, ya no hay límites, ¿no? sí, Es prácticamente que te conteste y que te diga, sí, sí, te doy la entrevista y ya, donde exacto. estén. Eso por un lado está buenísimo, por otro lado también nos han hecho mirar hacia todos estos desarrollos
que las mismas instituciones culturales, las compañías han implementado, ¿no? Como decíamos, los museos, sus recorridos virtuales, las compañías, por ejemplo, lo que hizo Google con la escala de Milán, ¿no? De que te puedes asomar a todos lados y demás, pues te genera toda una nueva concepción del aquí y el ahora. Hace el 18 de mayo, que fue el Día Internacional de los Museos, yo hace no mucho empecé como a experimentar en TikTok, porque es una plataforma ahí medio, pues de centennials, ¿no? O sea, y no termino de encontrarle, o sea, no me animo a salir bailando porque además siento que eso, más que verme bien, me va a restar muchos puntos. A veces eso pensamos y no le entramos. Por ejemplo, también a nosotros que nos toca este cambio, como tú decías, de lo análogo a lo digital, nosotros vimos muchos cambios, ¿no? El teléfono, la televisión, el radio, un periódico, que ahora, por ejemplo, pues ves noticias hasta en Twitter, ¿no? Y decíamos, y así, por ejemplo, en una red como TikTok, yo es que pierdo o no credibilidad o que me vayan a creer que soy el payasito de la tele ¿no? Entonces dices, no, pero no, porque también nosotros somos humanos y lo podemos hacer, pero le estamos dando ese toque de hacerlo medio, ¿no? Como un medio informativo, que ahora, pues lo es Twitter, yo creo que es como que la red más informativa. Hay que irla puliendo, porque ya ves que ahora más bien se pelea mucho la gente, pero pero sí es verdad, como el TikTok, no tan solo lo podemos hacer como para hacer bailes y demás, sino hay que encontrarle la fórmula idónea para hacerlo por otro lado. No, y aprender a editar, porque tú ves los videos y, o sea, en 2 segundos se Exacto. graban, editan, meten efectos, filtros y demás, y pum, lo suben, Lo ¿no? Y suben, tú claro. estás acá como, a ver este filtro, no, a ver Sí, este, ¿no? Pero bueno, sí. eh, el punto es que el 18 de mayo, que fue el Día Internacional de los Museos, TikTok fue la única plataforma, la única, sí, red social que se subió a la celebración y reunió 23 museos de 12 países y entre ellos había 3 museos mexicanos, el MAD, el MAM y el MIDE. Y todo porque estaba yo curioseando y de repente me sale el Moment Museum y dije, ay, ¿qué es esto? Le pico y empiezo a ver y en eso me llega un correo de TikTok, como de la empresa, avisándome que iban a tener este evento y ya les escribo le escribo a la gente del MIDE y del MAM como de, oye, que van a participar, tal, tal, sí, entrevista, sí, perfecto. Y me decían tanto de estos 3 museos que en la vida habían tenido tantas vistas, o sea, reventaron, ¿no? Y dices, pues ahí está, o sea, lo que dices, hay que encontrarle, pero hay que estar con los Sí, ojos bien abiertos, porque si nos quedamos nada más con lo que es la agenda, con lo que dicta, exacto. ¿no? El canon, pues nos estamos perdiendo de un montón de cosas, por un lado, y por otro lado, pues estamos perdiendo a un montón de posibles consumidores de todos estos productos, ¿no? Claro, claro, porque aparte ya está todo muy diversificado. El mercado está totalmente diversificado, ¿no? Ya no te vas a encontrar esas grandes masas ni viendo un canal, ni viendo un programa, ni leyendo una revista. Ya está muy dividido, muy segmentado y lo importante es que conozcas tú tu público y que ellos sean los que te sigan, ¿no? Y ya te recomienden si se amplía y demás. Pero es como dices, hay que estar pegados, investigando. A nosotros nos queda, pues, por ser como no somos millennials ni nada, entonces, estarle pique y pique hasta saber cómo es. Sí, experimentar, o sea, como decías, esto de la pandemia y las nuevas formas de comunicación y de interacción nos hizo meternos cada vez más, ¿no? En Sí, plataformas y en redes sociales.
en tener oportunidad de acceder a estos espacios y personajes que antes no imaginabas que ibas a poder hacerlo porque o tenías tú que trasladarte a ese lugar o ellos que estuvieran aquí, por un lado. Por otro lado, nos, 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 nos empezamos a cuestionar muchas cuestiones, muchas cosas en torno a cómo estás haciendo tu trabajo, qué tanto impacto tiene, cómo las redes sociales te permiten ver esa interacción, ¿no? Te contestan luego, te dicen, te critican, te corrigen. Y eso también le vas, como dicen, le vas midiendo el agua a los tamales, A los ¿no? tamales. Y es eso, o sea, es, pues, como siempre dicen, es renovarse o morir. Entonces, seguimos en el formato de televisión, cumpliendo con cada vez con entregas más cortas porque tiempos de televisión. Pero entonces, ¿cuáles son las otras alternativas? Pues redes sociales, pero que sí un recorrido por Facebook, que sí una charla en Instagram Live. Entonces, como tú ahorita que estás haciendo esta plática, ¿no? Es como tenemos de dos sopas. O nos ponemos en la mesa a decir, es que esta pandemia vino y nos amoló terriblemente, que sí, ¿no? Sin duda. Sí. Pero pues, ¿cuáles son las ventajas y qué es lo que podemos sacar de todo esto, ¿no? Exacto, exacto. Hay que hacerlo así, porque de otra forma, pues ya fue tiempo perdido si nos estamos lamentando, ¿no? Mejor. Sí, y creo que tengo la impresión, y con mucha gente que he platicado, creo que es una impresión compartida, pues de que ya cuando pasemos a semáforo verde vamos a caer en una especie de depresión profunda por ver todo lo que se quedó en el camino. Exacto. Y luego nos vamos a emborrachar para quedar tirados en la calle porque nos vamos a querer comer el mundo, ¿no? Exacto. Exacto. Que es lo que mucha gente también me ha comentado. Dice, lo que pasa es que yo creo que acabando esto, o la medida de lo posible, vamos a salir corriendo a visitar algo. Museo, a salir de viaje, a correr, a recorrer las tiendas, algo, pero vamos a estar a todos queriendo acabarnos el mundo, de verdad, porque estamos así, ¿no? Encerrados, y cuando esto termine, pues ojalá que sea pronto, vamos a hacerlo con medida y vamos a estar preparados para también ir a donde vayan los demás. Afortunadamente también aquí los museos están abriendo poco a poco y eso también es importante ya. Sí, y creo que ahí está nuestra misión. Sí. De repente ves todos los esfuerzos que se han hecho con cada uno de estos espacios de invertir, o sea, porque comprar gel es una inversión, Exacto. para tomar temperatura es una inversión, el equipo, Hasta el ¿no? cubrebocas, ¿no? Ajá, porque lo tienes que estar Todo. cambiando. Ajá. Y que si sanitizas, que si estás limpiando cada tanto todo, o sea, todo eso es Sí, algo que hacías, pero no con la frecuencia que se necesita exacto. ahora para garantizar la seguridad de todos. Entonces, vas y ves que hay dos, tres personas y tristemente pasas por un centro comercial o en una terraza de un restaurante de cadena y tal y lo ves desbordado Ajá. y dices, algo no estamos haciendo bien, no estamos comunicando del todo porque son espacios que se han esforzado por ser lugares seguros, que se han preparado y que incluso se han arriesgado ellos mismos de contagio y demás por Ajá. presentar su trabajo y que la gente con la mano en la cintura diga, es que no voy al teatro porque no es seguro, pero Exacto. me Exacto. estoy 3 horas en la terraza de un restaurante, que cuál sana distancia, que cuál Exacto. cubre bocas, que habla a gritos y, y está bien porque la economía se tiene que reactivar y estos espacios también se han perdido muchos. Hoy leía la semana que
que 8,000 restaurantes en la Ciudad de México quebraron. Sí, Es un montón, es un montón. Entonces, pues qué bueno que la gente se desborda por ir, pero pues también como hay que encontrar la flauta y como el flautista de Hamelin, empezar a tocarla y que nos acompañen y vámonos ahora al Centro Cultural del Bosque, pero luego nos vamos, ¿no? A sí. algo, no sé cómo, de qué manera podemos impactar, a lo mejor a través de TikTok. Ojalá, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y pues bueno, y más que, ¿cuánto tiempo a ti te dio COVID y tú estuviste mal? O sea, que veamos a los demás, y yo creo que por eso personas como tú, pues tienen mayor conciencia, ¿no? De esto que pasa afuera y que ves a gente sin cubrebocas, o que van al súper y está toda la familia. Dices, bueno, no entendieron, no entendiste, llevamos un año y cómo estás todavía. A ti que afortunadamente no ha habido secuelas ni nada al respecto. Es complicado porque de primer arranque sí sientes como esta cuestión de ponerte como la tía neurótica, quitarte el cinturón y mandarlos todos a su casa. Pero por otro lado, también mucha gente te hace notar que somos tantos Méxicos y hay tantas cuestiones, ¿no? Entonces de repente te dicen, bueno, ponte a pensar que hay familias que son 8 en un espacio de 40 metros y pues obvio que se van a salir a la calle, ¿no? También leía de que 94% de la población que falleció por COVID eran personas que no podían quedarse a hacer home office. Tenían que ir a chambear a la central de abasto, tenían que ir a trabajar en una casa, ¿no? Ser parte de los servicios. Entonces es muy complicado como querer meternos a todos en un mismo saco. Entonces yo creo que lo que nos corresponde es nosotros y nuestro entorno cercano tener esa conciencia y, y cuidándonos nosotros, pues, cuidamos a los otros. Y afortunadamente va avanzando esta cuestión también de la vacunación, ¿no? Y esperemos que en un mediano plazo, pues ya te contagias, pero ya no terminas intubado, ¿no? Claro, claro, Porque son trances muy terribles. claro, claro, eso sí. Pues bueno, Saray, muchísimas gracias. El tiempo se terminó. Gracias, gracias por tu tiempo, por la plática. La verdad me la pasé genial. Y pues sí, ahora que termine esto, pues igual, no sé, nos podemos ir directito a la bota y festejar. Sí, de que tengo muchísimas ganas de ver nuevamente a la pandilla de la bota, que son de estos personajes Exacto, que existen porque resisten. exacto, exacto. Y gracias a ellos, gracias a todos ellos que se han mantenido, que han estirado de aquí a allá para no desaparecer, porque si no, vamos a salir y aquí vamos a encontrar. Mejor así que se resistan para volverlos a ver. Sí, así como, o sea, es que es pasión. O sea, yo creo que Sí, al final tú mismo, esto que haces, pues es más porque tu espíritu te lo pide, ¿no? No tanto porque digas, ay, mira, de aquí voy a sacar para mi próximo viaje, ¿no? O sea, exacto. entonces, creo que son iniciativas, son lugares que hay que estar, que hay que apoyar de una u otra manera y pues eso, o sea, es lo que nos mantiene en pie de lucha. Claro que sí. Sigamos manteniéndonos así. Yo te lo agradezco. De verdad te mando un abrazo
Y pues bueno, si hay una palabra que tiene Saraí, que no es abrazo, es un estrujazo. Exacto. Muchos gracias para todos y gracias por el tiempo. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana, amigos. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves.